Pero bueno, ya para ir cerrando, quiero que me cuentes cómo fue que te interesaste, cómo fue que descubriste los deportes de combate en general, empezando por el boxeo y luego pasando a las artes marciales mixtas. Pues eso mismo que estamos hablando ahora mismo, los videos. Mi papá, yo vengo de una casa donde el papá es muy fanático del boxeo, los deportes de combate en Panamá. Casualmente mis tíos y mi abuelo, que en paz descanse, y eran iguales. Y por ejemplo, yo crecí viendo boxeo con mi papá. Mi papá siempre le gustaban las artes marciales mixtas. Desde el inicio mi papá iba y yo recuerdo que teníamos que rentar los eventos, qué sé yo, me atrevería a decir que ya 6, 7 meses después o hasta más. Desde que pasó el evento, ahí era que lo podíamos ver porque íbamos, rentábamos. Entonces, como era un deporte muy poco común y muy criticado, siempre estaban disponibles los videos y en las cassettes. Entonces, algo que nunca voy a olvidar, no sé si en tu caso era el mismo, pero los videos de MMA que se alquilaban estaban en la sección de pornografía. Ok, No estaban en no, la no. sección normal porque como era gráfico y era muy violento y sangriento, estaban en el área de privada de pornografía y ahí era donde yo tenía que ir con mi papá y mi papá las alquilaba. Mi papá era muy fanático de Kimo, no sé si te acuerdas de Kimo, todo Sí, sí, sí. tatuado. Mi papá El era que muy peleó con fanático de Royce Gracie y... ese ujú. mismo. Y ese fue mi inicio, mano, y yo crecí, a mí nunca se me fue eso, yo seguía viéndolo todo por espacios, ¿no? Había momentos en que le prestaba más atención y lo seguía más de cerca que otros, pero cuando comenzó a entrar la era de la tecnología, que todo estaba al alcance, ahí fue donde todo se reforzó nuevamente, pero de pequeño era algo que yo así con mi papá, o sea, la gente tiene esos recuerdos de los momentos de bonding con su papá, que si jugando béisbol, que si corriendo bicicleta, mis momentos de bonding con mi papá es ver boxeo. O sea, nosotros nos Ok, sentamos y eso es, y paquiti, y quién va, y esto, y es loco porque ahora mi papá me escribe a preguntarme, ¿quién crees? ¿Cómo ves esta pelea? ¿Qué opinas de esto? Entonces es algo bien, bien bonito. Por eso esto para mí siempre va a ser algo bien especial porque mi papá, mis abuelos, mis tíos es lo nuestro. O sea, yo voy a Panamá y yo me siento a ver boxeo con mi tío como si fuéramos dos pibes. Nos los ok. disfrutamos igual. Y eso siempre, así fue que empecé y así he seguido siempre. Ok, fíjate que todo el mundo tiene, noto que todo, o sea, bueno, hasta ahora Oscar y tú, pero es como que los dos tienen eso en común, que como que al papá le gustaba mucho las artes marciales, las películas, todo esto que tenía que ver con esto y que por eso fue que empezaron a tomar, porque por ejemplo a mi papá no le gusta ni siquiera el fútbol, ¿me entiendes? O sea, a mi Sí, papá literal. sí, A ver, yo soy como que todo lo opuesto a lo todo que lo le gusta a mi contrario. papá, soy yo, ¿me entiendes? Yo creo que de cosas que compartía con mi papá, pues sí podía hacer deportes y jugar y cosas así, pero no, él nunca ha sido alguien que sea muy deportivo. Sí le gusta mucho la televisión, pero no en el sentido deportivo, solo pues apoya a su equipo, que es Sí, el Liverpool. mi papá le gusta el béisbol y ese tipo. Yo nunca he sido muy beisbolero, pero el boxeo siempre fue. El boxeo y nos íbamos juntos. Ya yo adolescente nos encontramos afuera. ¿Dónde van a poner la pelea? Y llegábamos a verla juntos porque nos gustaba. Y tacho, Sí, sí, sí. tengo miles de historias. Recuerdo una vez cuando Maidana no, peleó con Brunner. Yo estaba en mi casa y el cuarto de mis papás es al fondo de la casa y yo estaba en el primer cuarto. Y eran como la 1 de la mañana. Yo pegué un grito que mis papás llegaron corriendo pensando que había pasado algo. Cuando mi mamá se da cuenta que es por una pelea, se vira y se va para el cuarto y mi papá jaló una silla y se sentó a verla conmigo, sin Sí, problema. sí, 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 sí. Entonces, siempre es algo con lo que hemos conectado. Ok, y entonces ahí mismo, o sea, a él también le gustaban, por lo que me dijiste de la que alquilaban las películas y todo eso, también le gustaban las artes marciales mixtas. Siempre. Yo practiqué artes marciales toda mi juventud. O sea, él me puso en taekwondo desde que era pequeño. Ok, So, tú notabas la inclinación. Obviamente en Puerto Rico también eso iba atado con el saber defenderte en la calle, ¿no? Que no fueras ok, un pendejo, como decimos. No sé si eso también era parte de, pero yo practiqué artes marciales, entonces a él siempre le gustó también. ok. Mi papá es Y, un fanático ciego de Steven Seagal, ok. ciego. Steven Seagal es un dios para mi papá. Ay, qué pesar, hombre. Lo Qué, sé, qué lástima. Todo iba qué tan bien, pena. Eric. Sí, brother, lo No, sé. pero, A él no, le encanta pero Steven Seagal y Jackie Chan, son los de mi papá. a mí, por ejemplo, mira, fíjate que eso me puse a pensar el otro día. A mí no hay ninguna película de Steven Seagal que me recuerde.
O sea, Yo no soy tan fanático de él como lo es mi papá. A por mí sí ejemplo, me gusta Jackie Chan. Jackie Chan es muy bueno. Jackie Chan sí era otra cosa, hermano. Y cuando tú Sí, te sí, sí. enteras que Jackie Chan mismo hace las Hacía su escenas de riesgo, eso es una locura. exacto. Las películas de Jackie Chan sí eran muy memorables, las Ujú. películas de Jean-Claude Van Jean-Claude Damme Van eran Damme. muy memorables, que tiene como 855.000, pero pues Sí. igualmente son muy buenas Sí, fue muchas. una época donde ese género abusaron de él. Sí, o sea, Abusaron de eso es él lo que hasta el hablábamos, extremo. sí, 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 o sea, es que en el cine, por ejemplo, bueno, yo que estudié cine, literalmente era en ese tiempo como de los 2000 y los 90 también, precisamente se juntó con toda la música por eso les digo, gente, o sea, en ese tiempo a la gente para mí como que la década más rica en música y películas podría ser los 80, pero los 90 no se queda atrás. O Ujú. sea, literalmente era la época de Arnold Schwarzenegger, Sí, bro. de Sylvester Stallone, de Jackie Chan, de Jean-Claude Van Damme, Otra cosa. de toda esta gente, de Steven Seagal, lamentablemente. O sea, era una cosa loca, loca, loca. O sea, era todo, era como el Marvel ahora, ¿no? Literal. Que todo era superhéroes, pues en ese tiempo todo era artes marciales y yo creo que por eso crecimos como crecimos y por eso nos Ujú. gusta el UFC a Sin este duda. punto, ¿no? ¿Y cuál es el primer evento que tú recuerdas que viste en vivo? Ya no me acuerdo. ¿No te No me acuerdo. acuerdas? Es que fueron tantos. No, no te sé decir y en qué momento yo empecé a verlos en vivo per se. Porque no recuerdo. Posiblemente uno de los primeros los vi en vivo porque mi papá sí llegó a comprar uno que otro. Pero no te sabría decir con exactitud. Para los tiempos de Shamrock, tiene que ser uno de esos. Ok, bueno, yo sí empecé mucho después a verlos, o sea, yo ya lo de todo eso porque bueno, yo nací en el 96 y Si uno tú lo empezaste a crece, consumir ya después, verlo, sí, ¿no? Y buscarlo. mucho después, o sea, haz de cuenta que yo tenía como, que 12 años cuando vi, que lo primero que vi, que ya lo he dicho muchas veces, fue esa patada de Gabriel Gonzaga a Mirko Crocop, que pues Uf, en ese tiempo yo no sabía que eso había sido una cucharada de su propia medicina, ¿no? exacto. Pero, pero a mí me llamó muchísimo la atención esa, porque la estaban viendo unos compañeros en la clase de computación, como que la estaban viendo ahí y la pusieron y yo, guau, yo quiero saber qué es eso, quiero ver qué es, tal, y ahí fue como que me enamoré. Y bueno, vamos a terminar con lo más polémico de la historia de las artes marciales mixtas, que es dar tu top 5 de los mejores de la historia. Si quieres, Maldito. empieza del que menos te parece hasta el que más te parece el mejor de la historia, o sea, de atrás para adelante. Te voy a nombrar 5 porque a mí se me hace muy difícil organizarlo. Ya cuando los mencione te puedo decir tal vez quién es el número 1. Ok, Demetrius Johnson, George St. Pierre, Anderson Silva, John Jones y Royce Gracie. ok. ¿Y para ti Obviamente cuál crees que es el mejor? es difícil. Para mí es entre Demetrius Johnson y John Jones. Ok, No hay más nadie. O sea, y Royce Gracie está ahí por lo que hizo. Royce Gracie hizo que esto cambiara por completo. John Jones, lo que hizo John Jones, o sea, imposible olvidarlo. Silva sabemos lo mismo y Demetrius Johnson es que siempre he pensado que es el peleador más completo que existe y menos valorado posiblemente. Lo que Demetrius Johnson no existe nada que haga mal, todo lo hace al mejor nivel. Es impresionante lo del enano, pero bueno, ya tú sabes cómo es la cosa. Pero pero si tengo que sabes escoger que, uno, tiene que ser John Jones porque John Jones entró joven ujú, y literalmente acabó con todo lo que había con relativa facilidad. John Jones no sudaba en acabarse un Rampage Jackson, en noquear a Lyoto Machida, o sea, tú miras a los nombres en el momento en que los agarras y dices, pero ¿cómo tú hacías esto, chico? y con la edad, ¿no? Que tú sabes que muchos jóvenes de hoy han intentado entrar jóvenes a UFC y lo que les dan es una paliza. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo pienso que, o sea, a ver, para mí también Demetrius Johnson está en mi top 5 de la historia, pero yo siento que lo que le merma a él es que la competencia no estuvo igual que Claro, la de no es los lo demás. mismo. Ajá. Eso exactamente es la razón. No tiene Rampage Jackson, no tiene Lyoto Machida en ese récord, ¿no? Personas que ya eran leyendas y Sí, él sí, vino y sí. las acabó con ellos. Eso Sí, estoy de acuerdo por que es la ejemplo, razón. para mí el segundo mejor de la historia es George St. Pierre.
Ujú. porque yo sé, digo, yo me acuerdo que hubo un podcast que grabamos con Ángel, que ese podcast no salió porque lamentablemente hubo problemas técnicos, pero me acuerdo que eso es lo que yo le comentaba. Ya, para mí, George St. Pierre está de segundo en la lista porque, a diferencia de Anderson Silva, George St. Pierre perdió, pero se volvió a levantar. Y para mí eso Exacto. es súper importante en un peleador, de saber Ujú. como que perdiste, ok, me tengo que reorganizar, me vuelvo a Puedes levantar volver a ser igual y de grande, vuelvo, puedes y volver a vuelvo hacerlo. a la élite. Y Ujú. para mí Estoy de eso acuerdo. es inigualable también, que también, por ejemplo, por el top trip lo que tiene es que enfrentó a la mejor generación de cada división respectivamente. Anderson Silva se enfrentó a lo mejor del peso mediano sin duda alguna. Eh, George St. Pierre se enfrentó a una de las divisiones más competitivas del peso welter. No sabría si decir si la mejor, porque pues obviamente la división del peso welter es una división que se mantiene muy activa. De hecho, ahora es un problema estar en la división del peso welter, pero, o sea, de ahí para allá, John Jones Sí, también, de lo que había en esa época, ellos dispusieron de todos con facilidad. y que era lo más élite de lo más élite, entonces Ujú. fue como muy, muy brutal, muy brutal. Y Sí, señor. afortunadamente este año, gente, vuelve el señor John Jones, así que vamos a ver cómo le va. Yo Ya ese faltan día, menos de 90 días. sí, 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 ese día, en ese directo de reacción, gente, literalmente, por favor, todos llamen una ambulancia, díganle que se parquee aquí afuera de mi casa, Por si acaso. por si acaso.